Acompañantes, distinguidas personalidades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para tocar la parte más importante, en mi opinión, de este nuevo sistema de justicia penal que tiene como centralidad, como eje de todas las actividades procedimentales que acabamos de escuchar en la mesa anterior, como son los derechos humanos. ¿Qué función tendrá? ¿Qué consecuencias se derivarán del respeto y de la garantía de los derechos humanos en este nuevo sistema de justicia penal? Bien, pues eso nos lo van a explicar tres grandes expertos de lo mejor que tenemos en nuestro país, pues precisamente los tres son visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por lo mismo conocen tanto la teoría como la práctica de todos los días en esto que ahora vamos a ver desde el punto de vista del nuevo sistema penal acusatorio. Para ello, me permito llamar a la primera ponencia, que será a cargo del licenciado Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, quien él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en Sociología Jurídica en la Universidad de Oñate, España, así como diversos cursos de especialización en materia de seguridad pública, desarrollo policial y procuración de justicia. Ha participado como ponente y conferencista en diversos foros en materias de derechos humanos, prevención de la tortura, supervisión penitenciaria, seguridad pública, delincuencia organizada, asuntos religiosos y propiedad inmobiliaria federal, tanto en México como en el extranjero. Actualmente se desempeña, fue primero director general de quejas y recursos y actualmente tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, muy gentiles, muchas gracias. Una nación debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más bajo rango. Es una idea que invita a su reflexión en el mejor sentido. Pero más aún me ha llamado poderosamente la atención aquella otra frase de Nelson Mandela, que igual que la anterior, pero me parece de una pasmosa realidad, y es aquella que dice que nadie conoce verdaderamente una nación si no conoce el estado de sus prisiones. El tema del respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario o de ejecución penal propiamente hablando es una cuestión crucial en la articulación y puesta en marcha del nuevo modelo de justicia penal y hasta ahora también, pese a su relevancia desde la perspectiva de prevención del delito y de la seguridad pública, el menos atendido. Hasta hoy, las prisiones son espacios donde las autoridades responsables y el propio Estado no solo incumplen con el mandato constitucional de la reinserción, así como de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, aspectos paradójicamente más deficitarios, constituye el penitenciario un espacio en el que no se alcanza a comprender de manera práctica la trascendencia, implicaciones y alcances de las reformas en materia de derechos humanos. El gran dinamismo y redimensionamiento de la nueva cultura jurídica nacional, hoy en plena construcción en cuanto a la comprensión, interpretación y alcance de dichas modificaciones, y dentro de ellas como principal, la que impone el artículo 1 de nuestra Carta Magna a todas las autoridades del país y que significan para los servidores públicos todos retos y enormes desafíos, como tanto se menciona, para el Estado
y para sus instituciones. Hasta hoy, el paisaje penitenciario de nuestro país no presenta novedad alguna. Típicamente, nada que no se sepa o se conozca, pese a la Constitución y a los tratados internacionales. Las prisiones en México siguen siendo espacios donde la corrupción, la extorsión, el abuso, la arbitrariedad, la desatención, la impunidad, así como el desprecio y maltrato generalizado, son las notas comunes y características. Como lo ha señalado el doctor don Sergio García Ramírez, desde la perspectiva de los derechos humanos, la privación de libertad no debe agravarse para que produzca mayor aflicción a las personas de la que naturalmente conlleva. De ahí que el uso frecuente y casi común de rudeza innecesaria al trasladar o conducir a personas o internos previamente detenidos, o cuando no ponen resistencia alguna, sea un rasgo común e indebido por parte de policías y custodios y otros agentes de autoridad. O bien el hecho que se observa de que en el interior de los centros penitenciarios se les conduzca a internas e internos con la cabeza pegada al pecho y esposados, el obligarlos a ponerse de espaldas, manos atrás, cabeza abajo, pegados a la pared, al paso de cualquier custodio o persona visitante, sin poder voltear o levantar la vista cuando se les habla o se les da alguna instrucción, y cuyo objeto práctico de tales prácticas es degradar, humillar a la persona y demostrar, entre comillas, la supremacía y el poder de la autoridad penitenciaria. Mismas fórmulas y visiones, pues sin duda, mismos resultados. A nadie escapa la gran complejidad que entraña el manejo de los internos en los centros penitenciarios y la administración de los mismos, pero ello no justifica la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La rigidez en la aplicación de las normas no está peleada con los derechos humanos, como tampoco el mantenimiento estricto del orden y la disciplina para el control eficiente de la administración en los centros penitenciarios y de los internos. El abandono en este tema y la tolerancia social hacia lo que se sabe o de lo que se tiene noticia que ocurre a las prisiones debe ser motivo de auténtica preocupación de la sociedad, porque los sentenciados volverán a las calles. Me pregunto, ¿cómo los queremos de regreso? Por eso es importante construir un nuevo modelo penitenciario eficiente que propicie el óptimo funcionamiento del sistema en su totalidad. Tratar de reinsertar o readaptar es prevenir el delito, y no se va a reinsertar el interno extorsionado cotidianamente, y menos cuando el costo de la extorsión recae en el sufrimiento de sus familias y que muchas veces se ven imposibilitadas para cubrir los costos de la manutención de su familiar preso y los pagos que tienen que hacer para garantizar la seguridad de los internos dentro de los centros penitenciarios. No se va a reinsertar el interno que sabe que sus familiares son objeto de maltrato, abusos y actos denigrantes cada vez que van a la prisión a visitarlo. No se va a reinsertar el interno que, como ya mencionamos, es ofendido, maltratado, sometido a rudeza innecesaria de manera cotidiana, verbal o corporalmente, ni aquel que sufre algún padecimiento, enfermedad o dolor con motivo de ellos y no es atendido. Un ser humano sometido de manera reiterada a tratos ofensivos y degradantes será muy probablemente una persona peligrosamente resentida en contra de la sociedad y sus instituciones. Una persona que, aunado a ello, no realiza ninguna actividad, no aprende ni puede estudiar, no tiene posibilidad de aprender un oficio o profesión útil, no tiene acceso a actividades culturales y de formación personal, ni siquiera un programa efectivo de educación física, será una persona que tal vez pretenda escalar en la modalidad de ilícitos y hacer lo necesario para no volver a la prisión ni generar
mayor daño hacia su familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las precarias condiciones de una prisión y situaciones que agravan la privación de libertad pueden transformarse en pena o trato cruel, inhumano o degradante. Por ello es que el tema penitenciario, como en otros que tienen impacto en la seguridad pública y la procuración de justicia, resultan fundamentales y resulta fundamental apostar al capital humano. Mejorar las condiciones salariales y laborales del personal penitenciario y homologarlo al del personal policial, como en los lugares e instituciones que dichas prestaciones han mejorado. El apostar al capital humano significa e implica diseñar un modelo eficiente de formación penitenciaria a través del establecimiento de academias regionales o escuelas técnicas especializadas que cuenten con planes escolares y académicos pertinentes, en las que se forme y capacite de manera inicial y continua a las personas que desean ingresar al servicio penitenciario y egresen de las mismas los servidores públicos que vayan a trabajar en las prisiones federales, estatales y municipales. De ahí que se hable de academias regionales para que el personal penitenciario y policial se forme y labore preferentemente cerca del lugar de residencia. Debe establecerse el servicio civil de carrera penitenciaria, que haría más atractivo y competitivo el servicio al garantizar un sistema de ascensos con base en el conocimiento, la experiencia, el desempeño y la formación continua para la especialización de mandos y oficiales. De ahí que la apuesta a la educación, a la formación y capacitación profesional inicial y continua de los agentes del Estado, más que a la tecnología y el armamento, constituye la herramienta esencial para lograr un cambio verdadero a mediano plazo, consolidando un verdadero régimen de derecho en cuanto a la paz y seguridad pública se refiere. Al personal policial y penitenciario se le exige mucho y se le da muy poco, y eso hay que entenderlo. Solo ganan los mandos y los responsables que van y que vienen. Existen señalamientos reiterados sobre la necesidad de llevar a cabo una profunda renovación del sistema penitenciario. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, para poder cumplir la meta México en paz, es necesario construir un sistema efectivo de reinserción social, promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. Subsiste un problema de sobrepoblación, la infraestructura y los recursos son insuficientes y el personal no está profesionalizado ni sensibilizado en derechos humanos. Así lo reconoce el diagnóstico del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril. El diagnóstico es correcto. Es el momento entonces de buscar, como lo ha indicado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, la construcción de un nuevo sistema penitenciario, hoy día inexistente, a través del establecimiento de políticas públicas articuladas e integrales, la expedición de una ley de ejecución penal donde se consignen de manera clara los principios establecidos en los instrumentos internacionales relacionados con la detención y reclusión de personas, y aquellos que tienen que ver con la eliminación de riesgos en materia de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encuentran las personas retenidas o privadas de libertad, donde se garanticen los derechos humanos básicos de dichas personas para mantenerlos en condiciones de estancia digna y segura. Pero sobre todo se cumpla con los mandatos constitucionales en la materia. Señores, ello no va a suceder si no se combate en estos ámbitos y por supuesto en todos la corrupción y la tolerancia ante ella, que son los mayores males de nuestro país. En ambas se incuba el abuso y la impunidad, y México no va a cambiar si no encabeza un esfuerzo extraordinario para combatir su terrible flagelo. Actualmente, el sistema penitenciario está compuesto por 387 establecimientos
con una capacidad de alojamiento para 199.785 personas. No obstante, la población total del país asciende a 252.662, lo cual se traduce en una sobrepoblación relativa del 26.47%, es decir, 52.887 al mes de abril. Los desafíos más inmediatos del sistema penitenciario consisten, bajo la perspectiva del respeto a los derechos humanos, básicamente, y para terminar, en cumplir con una debida separación entre procesados y sentenciados, que las mujeres compurguen sus penas en lugares separados a los hombres, preferentemente en inmuebles distintos, que se realice una eficaz clasificación criminológica de los internos para efectos de su ubicación, ofrecer y brindar posibilidades materiales de llevarlo a cabo, trabajo y capacitación para el mismo a todos los internos a través de una inteligente y constructiva industria penitenciaria, ofrecer de manera efectiva el derecho a la educación durante el tiempo que estén las personas privadas de libertad y cumplir de manera apropiada y sin demora con la atención a la salud. Se ha mencionado que el fin y la justificación de las penas se logra, y lo ha dicho el presidente de la Comisión Nacional, don Raúl Plasencia Villanueva, cuando el interno sentenciado la compurga con los elementos que le permitan su reinserción social para que no vuelva a delinquir, lo que sin duda constituye el enfoque preventivo de la seguridad pública. El reto, como muchos otros, y tanto se ha mencionado, es enorme, pero también ineludible, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado.